Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación. Me gustaría compartir con ustedes que hace unos años llegó a mis manos un libro, quizás algunos de ustedes lo hayan leído, un libro de Eduardo Galeano que habla de abrazos. ¿Sí? ¿Puede ser que alguien lo haya leído? Sí. De hecho, el título era así, el libro de los abrazos, y tiene como hilo conductor un tema maravilloso, que es el de la memoria. Allí encontré una frase que me gustaría compartir hoy con ustedes, ya que encierra lo que deseo transmitirles en mi intervención. La frase decía: recordar, del latín recordis, es volver a pasar por el corazón. Hoy hemos sido convocados aquí para un acto de memoria y de recuerdo en el que la historia de una gran mujer volverá a pasar por nuestros corazones. Y me siento especialmente emocionada por recordar a esa gran mujer española que no se conformó con los límites que se ponían a las mujeres y que luchó incansablemente por cambiar aquel orden de discriminación y desigualdades. Por eso, aunque hoy esté en este acto como directora de la Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, mis palabras las dirijo como una más de tantas mujeres españolas que encontramos en Clara Eulalia Campoamor Rodríguez, un referente y un símbolo de la lucha por los derechos de la mujer. Y también como una mujer que se siente hoy muy dichosa de disfrutar de su legado. Ciertamente podríamos rememorar su vida por numerosísimas razones, por el mero hecho de recrearnos incluso en muchos de los aspectos de su vida que marcaron esa experiencia que tuvo en la actividad política, en su faceta como abogada, sus logros y hasta su exilio. Pero lo que nos ha hecho organizar este homenaje fundamentalmente y le ha abierto hoy la puerta de nuestros corazones es que se cumplen 90 años del voto femenino y celebramos la huella que nos dejó y su compromiso, nada menos que con nuestros derechos humanos. He escuchado muchas veces a los juristas hablar del proceso de generalización de los derechos humanos. Esa frase que utilizan para hablar de una fase que tienen las sociedades en las que se asume una dimensión igualitaria de los derechos. Así es como los derechos humanos dejan de ser derechos de unos pocos. Sin duda, en esta evolución de nuestra sociedad, el sufragio femenino fue una de nuestras grandes conquistas, porque votar es ante todo un derecho. Un derecho que hoy disfrutamos todas, pero aquí conviene recordar que en un momento de nuestra historia no tan lejano no era posible su ejercicio. Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como ideal para alcanzar por la humanidad, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esa voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Este artículo 21 de la Declaración Universal, con el que hoy convivimos en España, en el Estado social que tenemos y democrático, se concreta en el vigente artículo 23 de la Constitución de 1978, un derecho que a veces miramos con la mentalidad del siglo XXI y nos puede parecer como una innegable evidencia. ¿Cómo no iba a ser así, ¿no? Consustancial a nuestra situación actual y a nuestra madurez de adultos como sociedad. Sin embargo, si hoy somos capaces de disfrutarlo y ejercerlo plenamente, ha sido por el concurso de esfuerzos de muchas personas, como fue el caso de Clara Campoamor. Vamos a compartir hoy una fabulosa mesa redonda con voces distintas y plurales,
no solo tendremos la suerte de contar con nuestra querida vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, actuando también como moderadora, sino que la acompañará doña Isabel Tajahuerce Ángel, delegada del rector, para velar por las políticas de igualdad en nuestra universidad. Lleva años haciéndolo, no sé ya cuántos, pero muchos. Y la profesora Violeta Izquierdo Expósito, de la Facultad de Ciencias de la Información. Muchas gracias. De modo que tenemos, esto es yo creo que muy bonito, tenemos voces de mujeres evocando a una gran mujer. Pero permítanme que salude y me congratule doblemente de que nos acompañe esta tarde la autorizada opinión de don Alberto Velasco Alonso, burgalés, estudioso del derecho, de las ciencias políticas, la historia y la comunicación, embajador de Marca Ejército, que nos ha hecho ver en algunas ocasiones que Clara Campoamor es la gran olvidada y España tiene una deuda con ella, porque fue una adelantada a su tiempo, que luchó por todo lo que tenía que ver con la mujer y no solo con el voto. A ellos y a todos ustedes, gracias por estar aquí. Bienvenidos y les deseo una exitosa sesión. Gracias en nombre de nuestra querida universidad por su presencia, por sus aportaciones y sobre todo por contribuir, como decía Eduardo Galeano, a recordar desde el corazón a Clara Campoamor. Creo que debería terminar ya e invitarles a reflexionar, debatir y dialogar. Pero permítanme que termine compartiendo con ustedes lo curioso que me resulta que los nombres de algunas personas evocan hechos de sus vidas, como si hubieran sido capaces de anticiparse al poner el nombre a lo que luego harían en su vida, ¿no? Algo así podría decirse que ocurre con Clara Campoamor. Clara alude a luz, algo que está despejado, que se percibe y se distingue bien. Su nombre de mujer clara, y era clara con sus convicciones, era clara en sus propósitos, y a todas y a todos nos despejó el camino para que hoy las mujeres españolas seamos más libres y más fuertes. Y su apellido combina campo con amor. Alude a una tierra fértil, a cosecha, a siembra. Y no puedo dejar de pensar todo lo que nos dejó labrado, en todo lo que dejó plantado, para que hoy seamos personas más realizadas y más comprometidas. Su vida fue un ejemplo de amor, de ese sentimiento intenso del ser humano que necesita, busca y encuentra a otros seres con las cosas que realiza por encima de sí mismo. Un amor que nos ha llegado a millones de mujeres que no conoció, pero a quienes legó su obra, su trabajo y sus desvelos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maripaz. Estas preciosas palabras que no puedo añadir casi nada más. Por lo que me toca, es la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria. Quiero agradecer la presencia de todos y todas que estáis aquí, sobre todo la Universidad de Mayores. Muchas gracias al director que ha proporcionado también este encuentro, porque nos encanta que esta es la primera actividad, ¿no? Dentro después de los cursos de verano, donde este lugar tiene una intensa actividad. El empezar con esta propuesta pues no podía ser mejor. Es verdad que siempre decimos teníamos que haber hecho algo y lo teníamos en mente, lo hemos hecho y eso es lo importante. Obviamente no coincide la fecha, pero sí que sí, casi, pero también hay que adaptarnos también a que podamos celebrarlo como se merece. Ha sido la oportunidad, existe un gran día para celebrar
y bueno, pues agradeceros que estéis aquí porque, bueno, también para que sepáis que esta sede es vuestra, es de la universidad, donde, bueno, pues se llena de actividades tan interesantes como esta. Toca ser moderadora, yo me había preparado algo, pero no, o sea, no os voy a decir nada porque tenemos a tres estupendos ponentes, como no podía ser de otra manera. Agradezco a Alberto que propiciara esto, porque bueno, nos falta siempre un empujoncito para que luego todo nos pongamos en funcionamiento. Enseguida nos ponemos, gracias a Isabel, con todo su trabajo que ha hecho relacionado con la igualdad, a Violeta, que bueno, pues también me congratula porque hay que ver la igualdad desde la parte artística, desde la mujer, desde lo que ha hecho, desde la parte más práctica, y bueno, pues estoy encantada que los tres estén aquí. Simplemente, bueno, pues ya no voy a hacer una semblanza de Clara Campoamor porque yo la conozco como otras mujeres porque es una inspiración. Y bueno, pues luego siempre parece que tratamos mal o olvidamos las cosas que han hecho las personas importantes. Pero lo bueno es que, como ha dicho Maripaz, la memoria está ahí, la retomamos siempre que necesitamos y siempre encontramos matices que enriquecen las imágenes, la labor que se han hecho, y que bueno, pues siempre también se moderniza, porque en tiempos actuales nunca hay una persona referente como Clara. Simplemente reflexionar que hoy recordamos y honramos a Clara Campoamor por su papel pionero en la conquista del voto femenino en España y por otras muchas cosas, por supuesto. Su legado nos invita a continuar trabajando por la igualdad de género y a reconocer la importancia de su activismo, no debemos estar parados, y la defensa de los derechos fundamentales, como ha dicho Maripaz. Muchas gracias por estar aquí, y ahora pasamos a la mesa con nuestros invitados y sus interesantes aportaciones, que esto es un encuentro entre amigos y amigas, con lo cual esperamos que intervendráis bueno, pues en reflexiones, que también seáis parte de este evento. Es decir, que eso nos gusta, es decir, que no, bueno, pues ellos van a dar algunas ideas que además se ha estudiado de partes de diferentes perspectivas, pero que todas, cuando se juntan, nos dan una imagen muy completa, y también completamos con vuestras reflexiones y estamos abiertos a discusiones. Pues sin más, pasamos a esta mesa redonda. Yo me paso por aquí. Muy bien. Buenos días, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo tengo la gran suerte hoy que no tuvo la pobre Clara Campoamor el 1 de octubre del año 1931. Aquel día, aquella tarde, incluso la noche, todo lo que duró el famoso debate del artículo 34, que luego fue el artículo 36 de la Constitución del año 1931, del 9 de diciembre del año 31, ella tuvo no tuvo la suerte que tuve yo, o que tengo yo hoy, porque ella estaba sola junto a Victoria Kent, que la tenía no al lado, sino la tenía enfrente, y el resto eran todos caballeros. Yo hoy aquí tengo la suerte de que estamos un poquito más igualados. Entonces, con lo cual, ese problema de Clara Campoamor frente a unos 300, 320, porque nunca la Constitución había establecido, o se estableció que eran las elecciones de junio, del 30 de junio del 31, que tenían que ser unos 370 los diputados. Pero en aquella época había una circunstancia que hoy no se puede hacer. Hubo diputados como Eduardo Ortega y Gasset, como Azaña, que se presentaron por 2 o por 3 circunscripciones, con lo cual hubo 22 diputados que no pudieron ser elegidos en la primera vuelta, en la de las elecciones del 30 de junio, y tuvieron que volverse a repetir las elecciones el 4 de octubre, con lo cual el famoso día 1 de octubre solamente había 2 mujeres, Clara y Victoria, Victoria y Clara. Alguien ha hablado de Margarita Nilken. Margarita Nilken sale elegida por Badajoz, por el Partido Socialista, pero no toma posesión hasta el 28 de octubre del año 31, con lo cual en el famoso debate ella no participa.
fueron Clara y Victoria, Victoria Kent por el Partido Republicano Radical Socialista, que nada tiene que ver con el PSOE o con el PSOE de aquella época, Partido Socialista Obrero Español de Indalencio Prieto, de Besteiro, y en el caso concreto de Clara Campoamor, que estuvo por el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Hechas estas observaciones, brevemente, puesto que esta charla daría para mucho, voy a hablar brevemente de la vida de Clara. Clara nace en el año 1888, nace en Madrid, su abuela tenía una portería, y ellos vivían, como ha ocurrido hasta incluso no sé si actualmente también ocurre, que los propietarios de la comunidad de vecinos suele dejarle pues, un lugar para que viva el portero o la portera. Su abuela era portera, era de Madrid. Campoamor, lógicamente, sus abuelos por parte del padre eran asturianos, el padre asturiano, la madre de Cantabria, y por parte de la madre, el abuelo y la abuela eran de Madrid. No voy a entrar tampoco en tantos detalles porque nos podríamos perder. Una vez que Clara su padre era linotipista, militante de la UGT, y tiene el problema de que fallece su padre cuando ella tiene 10 años. Tiene que dejar de estudiar. Tenía un hermano y el padre tenía preponderancia, aunque estábamos hablando de la monarquía de Alfonso XIII, tenía preponderancia por lo que era republicano. Ella siempre lo dijo: yo primero soy mujer y luego soy republicana. Pero en ese caso concreto, bueno, pues el padre se produce el fallecimiento y ella tiene que dedicarse a bordar junto con la madre para poder sacar adelante. Consigue aprobar unas oposiciones muy sencillas de telecomunicaciones, la mandan unos meses a la plaza en Zaragoza, pero ella consigue trasladarse a San Sebastián. Para ella San Sebastián será su gran futuro, y de hecho en el cementerio de Polloe es donde sus cenizas están depositadas, con lo cual ella, su gran amor, yo creo que fue Donosti, fue San Sebastián, como así lo demostró después con todo lo que quiso, y sobre todo cuando pidió que desde Lausanne, desde Suiza, sus cenizas entrasen, aunque fuese de manera clandestina, y se enterrase en el cementerio de Polloe, en un lugar precioso que yo invito a quien vaya a San Sebastián que pueda visitar el lugar donde reposan las cenizas de Clara Campoamor, como un homenaje hacia ella. Me preguntarán ustedes que por qué yo he trabajado la vida de Clara Campoamor. Bueno, mi abuelo era maestro de primera enseñanza en Burgos, y no sé si alguien ha visto ahora esta película tan bonita, tan sentimental, que es El maestro que prometió el mar. La recomiendo, está actualmente en los cines y va a contar un poco la historia de los maestros. La Segunda República tuvo varios hitos. Los hitos más importantes de la Segunda República fueron la educación, la reforma agraria, el tema del ejército, la cantidad de generales y militares que existían durante la República, que habían venido los llamados africanistas, y el tema autonómico con la situación que se podía, el tema regional en aquel momento se llamaba, hoy la llamaríamos el tema autonómico, con la declaración unilateral de la Generalitat de Cataluña el propio día 14 de abril del año 31, que luego tuvieron que volverse atrás, pero que después, en el año 33-34, consiguieron el estatuto, junto también con el Partido Nacionalista Vasco y con los vascos. Los gallegos no lo pudieron conseguir porque el estallido de la guerra civil española, o del golpe de Estado de los militares, pues no permitieron esto. Clara Campoamor está en San Sebastián. Ella consigue una plaza de taquígrafa para poder hacer cosas veo que ustedes también están ahora dentro de la Universidad de Mayores. Ella daba clases o intenta dar clases a personas adultas, a personas mayores. Está en Madrid y le gusta, dice: yo quiero seguir haciendo algo más. Entonces estudia en Madrid. Entonces se podía estudiar en muchos sitios, y lo voy a contar porque su carrera
es muy apasionante. Estudia su carrera en Madrid y se examina también en el Instituto de Cuenca, que lo sepamos. Aprueba el bachillerato y dice que ella quiere ir a la universidad. Es muy precoz en el sentido de que en 3 años, 4 años consigue aprobar tanto el bachillerato como la carrera de Derecho. Que sepan ustedes que también tuvo algún suspenso, lo digo para que no nos preocupemos, si ven ustedes en la historia, ella se examina en Oviedo de algunas asignaturas, se examina en la Universidad Central, lo que hoy es la Universidad Complutense de Madrid, y también algunas asignaturas las aprueba en Murcia, con lo cual quiero decir que bueno, que estuvo en todas las en 3 universidades hasta que consigue el título de licenciada en Derecho y abogada. Ella en su placa, lo digo para que quede constancia, pone en su placa abogado. Ella nunca dijo abogada. No quiero entrar, yo no voy a entrar en yo voy a contar la historia, no quiero entrar absolutamente para nada en polémicas de géneros, que si masculino, que si femenino, que si otro. Voy a contar la historia del año 1931 hasta el año 1972. Si alguien luego tiene alguna discrepancia, yo las admito, soy una persona progresista y sobre todo que admite cualquier opinión de cualquier persona. Tengo mi propia opinión, pero en ese caso sentido voy a contar la historia como es, porque la historia está para contarla. Y en ese caso concreto, bueno, pues de Clara Campoamor, es decir, pues tengo la suerte, no he sido su biógrafo, ni he pretendido serlo, ni quiero ser nada, pero tengo la suerte de conocer, es decir, he estado muchas horas en el Congreso de los Diputados, acreditado como investigador, viendo uno por uno qué fue lo que votaron las personas que votaron a favor, los que votaron en contra y los que se marcharon corriendo esa famosa noche para no estar presentes, como Indalencio Prieto, como Azaña, como Julián Besteiro, como algunos otros más, porque de 300 que podría haber, 320, pues exactamente se consiguió el voto con 161 a favor y 121 en contra. Ese famoso artículo 36. Volvemos un poquito atrás. Clara milita y empieza a militar en grupos de mujeres femeninas, consigue empezar a tener un prestigio y en la dictadura el dictador Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, la ofrece a ella y a otras mujeres que puedan participar en una cosa que se llamaba el Estatuto Real para intentar conseguir votos, que las mujeres pudiesen tener opinión. Las iba a dar la posibilidad de participar en el Parlamento, pero bueno, la dictadura del año 1921 hasta el año, perdón, del año 1923 al año 1925 y desde el 25 hasta el 29, que Primo de Rivera se marcha a París, abandona España y muere 4 meses, 5 meses después, no consigue, puesto que la dictadura y la dicta blanda, cuando ya no estaban los militares, pero estaba el Alfonso XIII, pues ella no consigue que las mujeres pudiesen tener. Entonces, a ella le pilla en San Sebastián el 14, las elecciones del 14 de febrero del año 1931. Ella se había ya colegiado en el año 1924 como abogada, defiende a casos muy que hoy diríamos que, como ha dicho anteriormente Maripaz, la directora general de la Fundación, que hoy en día, pues, ¿quién pensaba que en el año 77 del siglo pasado, cuando se habló de la Constitución, nos íbamos a plantear el tema del voto femenino? Absolutamente nadie. Eso fue una situación gracias a que Clara Campoamor consiguió en el año 1931 hasta el año 1939 que las mujeres, todas las mujeres españolas, más de 7 millones de mujeres españolas, pudiesen votar el 19 de noviembre del año 1933, hace ahora 90 años. Anteriormente hubo unas elecciones parciales que fueron el 23 de abril del año 33 en aproximadamente unos 2.600 ayuntamientos para elegir a 19.000 concejales. Saben ustedes que el domingo pasado hubo unas elecciones también aquí en España, porque no todo el mundo quiere ser alcalde
bueno, algunos sí que lo quieren ser, pero quiero decir que en este caso concreto hubo 50 y tantos pueblos en España, en Castilla y León, pero sobre todo en Navarra, donde no habían salido elegidos concejales y han salido elegidos bastantes concejales. Sigue habiendo ayuntamientos en España que no tienen en este momento concejales y son las propias diputaciones provinciales donde existen, en el caso de Madrid, o las provincias, las comunidades uniprovinciales, no existe diputación provincial y es la propia autonomía la que tiene las competencias establecidas. Entonces, bueno, pues en este caso concreto, esas mujeres pudieron votar en 2.600 ayuntamientos, pero solamente fueron las personas que vivían en esos ayuntamientos. Cuando realmente todas las mujeres españolas pudieron votar fue el 19 de noviembre del año 1933. En el año 31 salen elegidas Clara Campoamor, Victoria y Margarita Nilken por el Partido Socialista. Con posterioridad, en el año 1933, para no equivocarme, voy a entrar un poco en los datos, porque prefiero darles a ustedes los datos en cuanto a... En este caso, en el año 33 salen elegidas 5 mujeres. Francisca Bohigas por la Ceda, en la provincia de León, Veneranda García Blanco por Asturias, por Oviedo, Matilde de la Torre por Oviedo, María Alejárraga por Granada y Margarita Nilken por Badajoz. Y en el año 36... solamente otras 5 mujeres: Julia Álvarez por el PSOE por Madrid, Dolores Ibarruri por el Partido Comunista Español por Asturias, por Oviedo, Victoria Ken, que consigue poder entrar, había sido en el año 31, en el 33 no consigue escaño, pero sí en el año por Izquierda Republicana, el partido de Azaña, por Jaén, Margarita Nilken, que fue la única mujer que estuvo en las 3 legislaturas, y Matilde de la Torre por el PSOE en Oviedo. Artículo 36, famosa tarde-noche del 1 de octubre del año 1931. Los ciudadanos de uno u otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Todo ello basado en el artículo 2, que dice: todos los españoles son iguales ante la ley. Artículo 25, no podrá ser objeto de fundamento jurídico cualquier problema, tanto como la naturaleza, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Y el famoso artículo 52, que dice: el Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. Gracias a estos artículos, el famoso artículo 36, se consiguió con 161 votos a favor y 121 en contra. Pero ahí no quedó el tema. Hubo una disposición transitoria, un famoso artículo 125, donde se quería que las mujeres aplazasen el voto. Ese artículo 125 se votó y solo se consiguió que saliese rechazado por 4 votos, 131 frente a 127. Podría haber ocurrido que después de la famosa tarde-noche del 1 de octubre, el artículo 36 no hubiese entrado en vigor hasta después de 2 elecciones municipales. Como no hubo lugar a 2 elecciones municipales, hubiéramos tenido el problema de que en el año 77, después de la dictadura de Franco, no hubiéramos tenido las mujeres, hubierais tenido, algunas, no todas, muchas sois jóvenes y no tuvisteis la suerte de no estar en las pero hubierais tenido se tuviese tenido que plantear que la mujer tenía que volver a votar, porque os voy a apuntar un caso concreto. En Suiza, hasta el año 1969 no se pudo votar. Hoy, 2023, hay un estado en Europa donde las mujeres no pueden votar. A ver quién me lo sabe decir. El Estado Vaticano. Efectivamente, es el único estado. Es decir, pero en Andorra ya no estoy hablando de los países árabes, que los dejamos a un lado, pero en Andorra fue también en los años 60, en Alemania en el año 46, en Francia en el año 44. El primer país donde las mujeres pueden votar es en Nueva Zelanda. Después en Australia. Me diréis por qué. Bueno, los legisladores se dieron cuenta que necesitaban repoblar tanto Nueva Zelanda como Australia.
Después estamos hablando, bueno, pues de Inglaterra fue en el año 1925, pero la Federación Rusia en aquel momento fue en el año 1907. Finlandia pertenecía en el año 1907 a lo que es Rusia, ahora es pero en aquel año pertenecía. Entonces, bueno, pues podríamos hablar de multitud de países. Portugal también fue en el año 38. ¿Qué significa esto? Pues que fuimos unos adelantados, los españoles, las españolas, y todo de verdad gracias a una mujer, a Clara Campoamor. Yo siempre he dicho, en mi trabajo de fin de carrera, siempre dejé bien claro una cosa: tenemos una deuda con Clara Campoamor. No le permitimos una cosa que ella quería, que era morir en España. Lo intentó. Durante la época de Franco entró 3 veces de manera clandestina, se entrevistó con personas del régimen y le dijeron: solamente te podremos perdonar, entre comillas lo de perdonar, tu militancia bueno, no en los partidos de izquierda, sino que hayas pertenecido a una logia masónica, si denuncias a los demás miembros de la logia masónica. Ella no lo hizo, tuvo que irse en el año 36, a punto se tuvieron de las hordas de los famosos primeros meses del año 36, con los fusilamientos no solamente de la Modelo, sino los fusilamientos de Paracuellos, sino bueno, se iban, es decir, había un desmadre, perdón por la expresión, en esos meses del año 36, donde cualquiera que hubiese militado en cualquier partido tenía la suerte o la desgracia de ser pasado por las armas. Ella se marcha con su madre, muy anciana, se marcha con una sobrina, tiene problemas con unos falangistas en el barco que la llevaba a Roma, está un día detenida en Roma, consigue llegar a Suiza, vive en Suiza gracias a sus relaciones, porque ella fue la primera mujer que participó en la Sociedad de Naciones, lo que hoy es la ONU. Es decir, ella en Ginebra defendió los intereses de las mujeres españolas ante lo que en su momento fue la ONU, que es la Sociedad de Naciones. Sabéis que después en el año 30 y en el año 40, cuando se crea en Estados Unidos, en San Francisco, lo que hoy es la ONU, a España no se la deja pertenecer en la ONU hasta el año 53. Es decir, hubo unos años que España no pudo pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas. He contado mucho, he venido, ella vive o malvive, valga la expresión, dando clases, traduciendo libros. Ella era bilingüe en francés, con lo cual en Suiza, en Lausanne, tuvo la suerte de poder vivir y de poder trabajar. El cantón, Suiza tiene 22 cantones y 2 semicantones. El cantón de ella, donde ella vivía, de Lausanne, que tiene la capital en Lausanne, fue el primero que en el año 1960 consiguió que la mujer suiza del cantón pudiese votar. Y eso gracias a ella y gracias también a la persona que le ayudó, su compañera, su abogada, su compañera donde estuvo viviendo. Ella fallece a la edad de 84 años, ciega, no la pueden operar, y dice 2 días antes de fallecer que le gustaría poder morir en España. Ya lo había dicho antes, desgraciadamente no lo consigue. Sus cenizas fallece el 30 de abril, en mayo sus cenizas entran de manera clandestina en España, está enterrada en Polloe, y hasta 10 o 12 años después, el Colegio de Abogados de Madrid no hace ninguna referencia, no se hace ninguna referencia a que esta mujer había fallecido. Una de las miembros, una de más destacadas, junto con Margarita, pero sobre todo con Victoria Kent. ¿Cuántas mujeres de las 9 diputadas en total pudieron regresar a España? Bueno, en España solo se quedó una, que fue la de la Ceda, lógicamente vivía en León, pero todas las demás tuvieron que abandonar España. Solamente regresaron 3. Regresaron 3
Dolores Ibarruri, que ya lo sabéis, que fue en las primeras elecciones democráticas, fue diputada por el partido, creo que fue presidenta también de la mesa de edad, fue diputada por el Partido Comunista, y también las otras dos mujeres que pudieron entrar, lo voy a decir, fue Victoria Kent, que ella vivía con su pareja en Nueva York, vino a España, hay grabada, si entráis en Radio Televisión Española Play, una entrevista que hace, ella sigue defendiendo que la mujer en aquellos años no estaba preparada para votar, porque ella no decía que la mujer no tuviese que votar, estaba diciendo que la mujer había que aplazar el voto, la mujer española no estaba preparada para votar. ¿Por qué? Porque iba a votar, y lo decía ella y lo decían sobre todo, lo pensaban los diputados, iba a votar lo que el marido dijese en el dormitorio y lo que el sacerdote dijese en el confesionario. Todo falso. Y acabo, porque creo que me he extendido demasiado, pero en un momento, si alguien luego tiene alguna duda, acabo. Yo he hecho un trabajo estadístico de regresión donde demuestro que el hecho de que la mujer pudiese votar, nada tiene que ver con el triunfo del bloque de la derecha ni el bloque de la izquierda. Mi trabajo estadístico es del 1931 hasta las elecciones de julio del año 2023, es decir, hasta las últimas, y demuestro que no existe en ese trabajo de regresión, lo que se llama un índice Pearson o un índice Phi, no existe correlación alguna relevante, existe una correlación mínima, pero que no es relevante, de que la mujer pudiese votar frente a que ganase las derechas. En el 33 gana la CEDA, gana el bloque de las derechas, en el 36 gana el Frente Popular, pero luego tenemos las elecciones de que la UCD, la Alianza Popular, el PSOE, el PP, pues bueno, todas estas elecciones, ese trabajo que yo he hecho demuestra que no existe realmente correlación. Os voy a decir cuál es, pensarlo, cuál es la correlación más relevante, que tampoco quiero decir que sea la exacta. Si vosotros cogéis la participación electoral y veis que el número de personas que han votado supera el 70% de participación electoral, las probabilidades de que gane el bloque de izquierda son mayores que si las elecciones, la participación electoral es del 67, del 68, es decir, cuando sea inferior al 70%, posibilidades que gane, mayor relevancia que gane el bloque de la derecha. Cuando haya mayor participación electoral, el bloque de las izquierdas. Me he hecho una breve síntesis. Repito, he entrado, he hablado, es que hablar de la vida, de lo que hizo y todo eso y tal. Sí que luego, si alguien quiere, puedo contar lo que dijo el doctor Marañón, don Gregorio Marañón, creo que tiene un hospital que lleva su nombre, las barbaridades que dijo él o que pudieron decir otros. Si queréis, lo digo brevemente, lo cuento después. Lo cuento, es que de verdad, es que merece la pena que dice don Gregorio Marañón. Y era médico, lo siento, doctor, tenemos un médico aquí, pero bueno. ¿Hay más médicos en la sala? Bueno, ¿hay más médicos en la sala? ¿Hay algún médico más en la sala? No, pero bueno, este médico que viene, que como es cardiólogo, no, con Gregorio Marañón era eso. La mujer es biológicamente inferior al hombre y por ello su raciocinio y capacidad de pensar eran inferiores a la del hombre. Y ya lo dijo Moebius, que no sé, debe ser un científico médico espectacular. Lo citaba Clara también. La inferioridad, en su libro, La inferioridad mental de la mujer. Decía Marañón, lo que en la mujer se opone al predominio de las funciones intelectuales no es una inferioridad de su sistema nervioso, en el cual no creo, decía, es simplemente su sexo, que marca y seguirá haciéndolo con otros rumbos y actividades. Y proseguía. Si ha habido mujeres famosas que han destacado en el mismo ámbito que los hombres, ha sido a que han tenido en sus rasgos físicos, en su sensibilidad, en su mentalidad, tonos marcadamente masculinos. Y pone como ejemplo a Concepción Arenal. Y yo digo aquí, y me abstengo ya de continuar. Gracias. Bueno, gracias Alberto por todas las cosas que nos has contado sobre Clara Campoamor. Buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis o que nos acompañáis ahora. Yo sí soy militante del lenguaje, así que voy a utilizar el femenino inclusivo
inclusivo porque hay mayoría de mujeres, pero especialmente porque me voy a dirigir a personas. Y como persona es femenino, y creo que los hombres que nos acompañan obviamente se sienten personas, pues para no tener que decir todos, pues usaré el femenino inclusivo al referirme a personas dentro del público, ¿no? Perdón. Es por la grabación, ¿verdad? Sí. El término persona no se suele utilizar cuando nos referimos al lenguaje, ¿no? Y sin embargo es muy útil para no doblar cuando queremos hacer inclusión, ya que persona, pues todas y todos nos sentimos personas, ¿no? Aparte de que es bonito reivindicar a las personas, ¿no? Como bien ha dicho Alberto, el voto para las mujeres se fue consiguiendo en toda Europa y en otros lugares del mundo a lo largo del siglo XX y muy tarde, porque él ha tocado el tema de Suiza, pero es que Suiza tuvo un cantón resistente porque votaban los varones a mano alzada, que eran los únicos que podían votar, si votaban o no votaban las mujeres. Y entonces a ver qué hombre se atrevía a ir contra sus compañeros, porque esta es una parte muy importante cuando analizamos las cuestiones de género, ¿no? Cómo los varones que traicionaban a los suyos eran fuertemente recriminados. Yo no voy a hablar de Clara Campoamor, que ya se ha contado prácticamente todo. Yo voy a hablar del porqué. El porqué en aquel momento, en 1931, cuando se aprueba el voto para las mujeres, o sea, el sufragio universal. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué? Yo cuando estoy con mis estudiantes, a veces les digo, ¿la Constitución de Cádiz incluía a las mujeres? Y siempre me dicen que sí. Digo, no. ¿Por qué tenemos este imaginario del pasado? Hay que recuperar la memoria completa. ¿Qué fue terrible para las mujeres? Para las mujeres fue terrible la Revolución Francesa y fue terrible las revoluciones liberales. Porque la historia no es algo que vaya así. La historia está llena de picos y lo que nos cuentan del pasado tampoco es real. Nos cuentan el pasado desde la mentalidad del siglo XIX. Todas y todos nos hemos construido un imaginario de la historia que se basa en un constructo del siglo XIX, de aquellos liberales que segregaron a las mujeres. No nos preocupa hablar de sistema segregacionista cuando hablamos de raza, que por cierto no deberíamos usar raza, por mucho que usemos racismo para definir el ataque a personas que no son de un lugar y de un color de piel determinado, ¿no? Sin embargo, sí somos capaces de plantarnos y decir segregación racial, ¿vale? Segregación de género. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese granito de la libertad que nos estudiamos todas y todos cuando estudiamos la Revolución Francesa y que ya nos construye un imaginario de avance, eso fue lo peor que le ocurrió a las mujeres. Exactamente hay que ajustarse a su nombre. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En ese momento, las mujeres quedan fuera de todos los derechos políticos y, por lo tanto, quedan fuera de la reivindicación de sus propios derechos en el ámbito de lo privado, porque van a ser tuteladas. La tutela no fue solo en el franquismo. La tutela de las mujeres venía de mucho antes. No podían trabajar. En el franquismo, obviamente, sin permiso del padre o del marido, pero es que esto es anterior. Las mujeres no eran libres para decidir
sobre sus propias vidas porque estaban tuteladas. Porque era el hombre el que tenía derechos políticos, porque era el ciudadano. De ahí que sea tan importante reivindicar el término de ciudadanía, que realmente nos incluye a mujeres y a hombres. El hombre más pobre de los pobres podía llegar a ser ciudadano. La mujer con la mayor fortuna no podría llegar a serlo, porque era mujer. Y porque aquello se legisló. Son las leyes, no son las costumbres. También hemos construido un imaginario sobre, es que las costumbres, no, las leyes. Las costumbres no. Las costumbres se pueden vencer y a las costumbres te puedes enfrentar. A las leyes no. Las mujeres no podían rebelarse. Al carecer de derechos políticos, van a carecer del resto de todos los derechos. Y esto lo hizo el sistema liberal. Un régimen parlamentario no implica democracia, eso lo sabemos. No se construyó democracia, se construyó un régimen segregacionista contra las mujeres. Por eso cuando leemos libros, hasta libros que llevan por título La Primera Guerra Mundial fue el fracaso de las democracias. ¿Perdón? ¿Qué fracaso de qué democracias? Las mujeres no tenían derecho al voto. Las mujeres no tenían derechos políticos. El 50% de la población no podía votar. ¿Cómo podemos hablar de democracias? ¿Qué imaginario hemos construido del pasado? Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Las mujeres no se conformaron nunca. Olympe de Gouges acabó en la guillotina en Francia por reivindicar los derechos políticos de las mujeres. Fue miembro de la Asamblea Nacional y se decidió que solo habría derechos del hombre y del ciudadano. Por eso Olympe hizo una declaración alternativa, que era Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que incluía a hombres y mujeres. Una declaración que no fue nunca puesta sobre los derechos, ¿no? Simplemente fue una declaración activista. Pero ahí está, ahí está. En Estados Unidos, muchas mujeres y hombres se unieron para reivindicar el voto, también en los primeros años del siglo XIX. Tampoco consiguieron nada, ¿no? De hecho, las mujeres apoyaron los movimientos antiesclavistas y luego se encontraron con que ellas tampoco pudieron votar, ¿no? Y que en un momento dado los varones negros tendrán derecho al voto, aunque luego no lo puedan ejercer, porque se les limitaba ese derecho desde otros ámbitos. Pero tenerlo lo tenían reconocido estaba. Pero a las mujeres ni blancas, ni negras, ni de ningún otro grupo podían votar. Durante todo el siglo XIX, mujeres del mundo entero van a reivindicar el voto con consecuencias terribles para ellas, porque la represión a las mujeres fue feroz, Eran encarceladas, eran enviadas al exilio, pero nunca cesaron en su empeño. No pensemos que solo algunas que han pasado a la historia están ahí. Recuperar la memoria de todas es fundamental, porque todas estamos aquí hoy, porque ellas lucharon para que nosotras estemos en la universidad y con nuestros derechos políticos. Porque la otra trampa fue bien clara. No solo les prohibieron votar, no solo les prohibieron los derechos políticos, a las mujeres se les prohibió el acceso a la educación. Solamente podían estudiar en el ámbito privado y siempre y cuando su padre lo autorizase. No podían tener acceso a la educación. Y en las universidades fue más duro ahí. Y no pensemos que esto había sido siempre, ¿eh? Que hay mujeres catedráticas en la Edad Media.
Cuidadín. Que eso también es otro mito que hay que deconstruir. Y ya que tengo compañero y compañera de Burgos, la abadesa del monasterio de las Huelgas mandaba más que nadie en España, solo recibía órdenes del Papa. Ningún obispo ni arzobispo podía ordenarle nada. Tenía un poder enorme en este país. Y como tenemos, por fortuna, aquí compañera y compañero de Burgos, yo de Soria. Así que bueno, aquí estamos. Es muy importante revisar esa historia que, como digo, nos contaron en el siglo XIX con la mirada de la segregación de las mujeres que se vivía en el siglo XIX y borrándonos a todas aquellas magníficas mujeres de la historia que tuvieron poder. Bueno, y tenemos a nuestras reinas que también tuvieron poder, que recuperar la memoria de las reinas de España es absolutamente apasionante, ¿eh? Para quienes pueden ahora dedicarse al estudio, pues es muy apasionante. Entonces, nos borraron. Es terrible lo que hizo el siglo XIX y ese principio del XX. Pero las mujeres no se resignaron y estuvieron ahí luchando, ¿no? Hasta que, bueno, podríamos estar hablando de esto, es un tema que me apasiona, así que podría hablar de esto hasta el infinito. Y voy a ir cortando para que mi compañera Violeta Izquierdo pueda hablar. Solamente quería leer algunas palabras de aquellos diputados en Cortes cuando Clara Campoamor estaba reivindicando el voto para las mujeres, que son importantes. Aquí había unos señores que planteaban lo siguiente, que debía quedar así la Constitución. Los ciudadanos varones desde los 23 años y las hembras desde los 45. ¿Qué os parece? Magnífico, ¿verdad? Debían ser... Ese señor era médico y se apellidaba Novoa por el Partido Galleguista. Bueno, la enmienda la firmaron Ruiz Rebollo, Marial Álvarez... Marial Álvarez Mendizábal, Basilio Álvarez y Álvarez Huilla. Basilio Álvarez era sacerdote. No nos importa que eran, pero ahí estaban oponiéndose porque decían que las mujeres, mientras tenían la menstruación, estaban taradas. Es un periodo anterior a la pérdida de la... Así que, pero también hubo algunos varones que dijeron cosas como: no, esto no será así, será mientras la mujer no tenga el voto de las demás mujeres, no se puede afirmar seriamente que representa al sexo femenino. Si tiene características biológicas, no es lícito desconocerlo. Constituye más de la mitad de la nación y no es posible hacer labor legislativa prescindiendo de más de la mitad de la nación. O sea, y esto también lo decían algunos diputados. El voto se debe conceder al hombre y a la mujer a idéntica edad. Desearíamos tener la esperanza de que hoy día las mujeres de España votarían como votaron los hombres el día 12 de abril. Pero así como nosotros tenemos la prueba plena de que los varones de España son una garantía para la República, tememos que el voto de la mujer venga a unirse a los que aquí forman la extrema derecha. Esto lo decían algunos hombres también. Aquellos que temían que si votaban las mujeres, y que ya ha demostrado el compañero que no es así, votarían por lo que sus maridos y el cura les dijesen. Como si los hombres, cuando se aprobó el sufragio masculino,
que todavía en muchos libros, cuando los revisamos, aparece como sufragio universal. Fijaos, si para los varones de nuestro siglo XIX era tan obvio que solo podían votar los varones, que le llamaban sufragio universal al sufragio masculino, y que todavía se reproduce en los libros, Pero todavía en un libro porque estoy haciendo una revisión de los libros de texto en los colegios, todavía en uno me chocó ver que se aprueba el sufragio universal masculino y el sufragio universal femenino. Y me quedé, digo, a ver, sufragio universal es universal. ¿Por qué añadimos masculino y femenino si es universal? Lo que no era universal era el masculino, ¿no? Y quería nombrar a un diputado que era de la minoría socialista, el diputado Cordero, que dice, cuando se promulgó el sufragio universal, fue uno de los defensores del sufragio. Votó a favor. Cuando se promulgó el sufragio universal, los trabajadores vivían una vida inferior. Su incultura era enorme. Aquellos que pensaron en implantar el sufragio universal, que le siguen llamando universal, no repararon en que los peligros, no repararon en los peligros que ello pudiera tener, porque sabían muy bien que implantar el sufragio era abrir una escuela de ciudadanía para ir formando la capacidad y la conciencia de los trabajadores. Lo mismo ocurrirá con el sufragio de la mujer. Y votó a favor. Votó a favor, pero hablaba de sufragio universal en ese imaginario de que el sufragio universal era así. En las universidades a las mujeres se les prohibió explícitamente estudiar. Algunas se colaron en aquel siglo XIX, se colaron con un permiso del rey, con un permiso especial de algún ministro. ¿Qué ocurrió? Que cuando se dieron cuenta de que se estaban colando, un real decreto prohibió explícitamente el acceso de las mujeres a la universidad. Y no será hasta un real decreto de 8 de marzo de 1910 cuando a las mujeres de aquella época se les permita entrar en la universidad. Nuestro 8 de marzo, yo siempre digo que nunca hacemos un 8 de marzo reivindicando aquel 8 de marzo de 1910, que para las españolas fue fundamental. Pero esto no ocurría solo en España, ¿vale? Esto ocurría en el mundo entero. La reivindicación del acceso a la educación y la reivindicación del acceso a los estudios superiores, la reivindicación del voto para las mujeres es una constante en toda aquella época. En América, en todo el continente americano y también en toda Europa. El problema fue que el liberalismo se construye desde la segregación de las mujeres y no se consigue el voto hasta muy avanzado el tiempo. Fueron casi 2 siglos de lucha. Mucho tiempo, ¿verdad? Demasiado tiempo para reivindicar aquello con graves consecuencias para las mujeres. Por eso, recordarlas a todas, hoy a Clara Campoamor, pero ella también haría un homenaje a todas las anteriores que permitieron que ella estuviese allí. Muchas gracias. Este libro es maravilloso. Es un libro ya antiguo, lo tendréis que buscar por librerías de viejo. Es de Concha Faguaga, profesora también en nuestra facultad, y que se llama Clara Campoamor, la sufragista española. Recoge muchos textos de los diarios de corte y recoge también la historia anterior a la República. Junto con Paloma Saavedra escribieron... Sí, Paloma Saavedra es también coautora del libro. El libro. Pero bueno, si luego queréis que os contemos libros que podéis tener o que podéis coger, yo os recomendaría uno, yo lo digo rápidamente. El voto femenino y yo, mi pecado mortal, año 1937. Ella cuenta toda su decepción
año 1937, lo publica en Francia, cuenta toda su decepción, sale desencantada de la República, de los partidos, no de la República, perdón, de los partidos políticos que en aquel momento estaban en la República. Pero bueno, eso es historia, que no venimos a hablar hoy de... Bueno, sí, perdón. Hay un libro también, es que si no se me va luego, hay un libro también maravilloso que es el que se escribe sobre María Cambrils, que fue socialista y militante sindical, y que el libro de María Cambrils escribió un libro que se llama Feminismo Socialista, que prologó Clara Campoamor. Entonces tenéis el prólogo de Clara Campoamor y el texto de Feminismo Socialista, porque María Cambrils decía que no se podía ser socialista sin ser feminista. Y es un texto muy interesante. Y luego en un libro que se hizo cuando se recupera la memoria de María Cambrils por parte de una profesora y una periodista de Valencia y el bibliotecario de Pego, que es el que más descubre, esa historia también es apasionante, todo el descubrimiento de María Cambrils, publica, o sea, en el libro viene el texto de María Cambrils de Feminismo Socialista, prologado por ella, y además toda la investigación que hicieron sobre María Cambrils, y es también apasionante, porque María Cambrils estuvo hasta en un convento, y ahí aprendió a leer, y toda su vida es también muy apasionante. Pero bueno, te dejo la palabra a Violeta. Yo ya me había colocado. Muchísimas gracias, compañeros, por esta introducción que vosotros habéis hecho maravillosa. Yo simplemente voy a hacer una pequeña aportación desde el punto de vista de las mujeres que acompañaron a Clara Campoamor en esta lucha. Muchísimas gracias a las instituciones, la vicerrectora, la directora de la Fundación y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan. Como decía, ya como colofón a toda esta gran exposición que han hecho mis precedentes, yo quería hablar de las mujeres académicas, intelectuales, por supuesto políticas, que acompañaron a Clara Campoamor en esa lucha por conseguir el voto femenino, apoyaron decididamente la inclusión de la mujer en la vida pública y algunas de ellas fueron profesoras universitarias. Quiero aprovechar para comentar que desde la Unidad de Igualdad, la delegada del rector y yo misma estamos promoviendo una exposición por toda la Universidad Complutense que reivindica a estas primeras mujeres docentes que ejercieron la docencia en nuestra universidad, la Complutense, antes denominada Universidad Central. Y muchas de ellas también tuvieron un papel importante en este proceso. Como digo, muchas de ellas están también vinculadas a la docencia, pero otras no son docentes, por eso he establecido esa diferenciación. Y bueno, aquí vamos a ver si podemos pasar, así. Esta foto, ya habéis hablado de ella, es una foto verdaderamente muy interesante, muy ilustrativa de lo que estamos hablando aquí. Concretamente estamos viendo una foto de las primeras mujeres que votaron el 5 de noviembre de 1933, antes de ese 19 de noviembre de 1933, que fueron las elecciones generales, y en un pequeño pueblo del País Vasco que se llama Eibar. Y bueno, pues esta foto es muy ilustrativa y vemos pues eso, son mujeres campesinas que están ejerciendo este derecho al voto justamente unos días antes de que todas las demás mujeres lo pudieran hacer. No voy a empezar de otra manera que no sea por centrarme en el siglo XX, por supuesto, porque ya Isabel ha hablado de otros precedentes realmente notables, pero hay que hablar de Emilia Pardo Bazán, que aunque no forma parte concretamente de este proceso sufragista, porque ella muere en 1921, sí que es una persona relevante para la historia de la academia y para la historia de las mujeres. Desde el punto de vista de su militancia, digamos, en la escritura, ella en sus ensayos y en sus literaturas siempre aboga por la presencia de la mujer en la vida pública, por el acceso de la mujer a la educación. Es una firme defensora de que las mujeres puedan llegar a la educación
y por tanto todos sus escritos han sido un gran referente para otras investigadoras después, para otras académicas, y desde luego la figura de Emilia Pardo Bazán hay que tenerla siempre muy presente. Además es una de estas mujeres de las que hablaba Isabel, que se forma de manera privada porque todavía no había podido acceder a la universidad de manera oficial. Hasta 1910 no podíamos entrar en la universidad, por tanto ella tuvo la suerte de pertenecer a una familia que potenció ese gran talento que tenía, la formó y que, bueno, además hemos de decir que fue la primera catedrática de la Universidad Complutense. No por oposición, sino por también un real decreto, pero sí que tuvo ese privilegio, aunque desgraciadamente no se le reconoció bien a nivel institucional, porque tuvo muchas trabas para ejercer esta docencia, aunque ella en Europa era una figura absolutamente reconocida. Una de las grandes académicas que llevamos en nuestra exposición y que es un gran referente para nosotras es, por supuesto, María de Maeztu. Es una gran filósofa, educadora, una pedagoga reconocida, que fue la que impulsó la residencia de señoritas, un lugar verdaderamente notable para la educación en España a principios de siglo, y que, bueno, además formó parte del Liceo del Club Femenino y fue una mujer abanderada tanto en su formación integral como en la manera de transmitirlo a las mujeres que llegaban a Madrid a estudiar y que se alojaban en la residencia de señoritas. Así que María de Maeztu también es alguien a la que tenemos que tener en cuenta. Hay una serie de intelectuales que van a abogar desde distintos ámbitos, desde el periodismo, desde la literatura, la filosofía o desde la poesía. Bueno, en este caso me voy a referir a Carmen de Burgos, una mujer muy reconocida en el ámbito de la comunicación, porque fue una de las primeras corresponsales. Ella es considerada como la primera periodista profesional en España. Trabajó en un medio reconocido que se llamaba el Diario Universal, y también últimamente se la reconoce como una de las primeras reporteras de guerra. Así que, bueno, pues aquí nuestro homenaje y nuestro recuerdo. Esta presentación es para que pongan cara también a estas mujeres y que no pasemos solamente por los nombres sin verlas a ellas. Concha Méndez es una poetisa, escritora, feminista, una mujer muy importante durante la Segunda República, muy defensora de los derechos de las mujeres, participó en muchos movimientos culturales. Una de las Sin Sombrero también forma parte de esa preciosa agrupación de las Sin Sombrero, y que, bueno, hoy la recordamos aquí como se merece. Tenemos también a Victoria Ocampo, que es una mujer que, aunque de origen argentino, estuvo muy relacionada con España, vivió muchos años aquí, trabajó como reportera en la revista literaria Sur, con muchos trabajos, sobre todo dedicado a las mujeres y a la igualdad de género. Por tanto, son ideas que a través de su propia vida, su formación, ellas van transmitiendo y van creando pues esa conciencia de necesidad de igualdad. Tenemos también a Zenobia Camprubí, que es una escritora, traductora, ya se sabe que compañera de Juan Ramón Jiménez. Ambos pertenecieron a importantes círculos culturales e intelectuales, y también ella se va a plantear en muchas ocasiones en sus escritos la necesidad de que las mujeres ocupen un papel en la sociedad. También María Lejárraga, que la has citado anteriormente. Por supuesto, no están todas, faltan. Y además me ha parecido muy interesante todas estas mujeres que has citado, que formaron parte de esas primeras elecciones que te pediré todos esos datos porque creo que hay que rescatarlas. Y decía que María Lejárraga también
escribió en torno a aspectos como el sexo, la clase social, pero siempre desde el punto de vista de una individualidad femenina de pleno derecho, buscando esa necesidad de considerar a las mujeres con total equiparación a los hombres. Y las políticas, por supuesto, ya no me voy a referir más a Clara Campoamor, que es una referencia, que estoy completamente de acuerdo en que no se la conoce lo suficiente, que las jóvenes generaciones actuales están un poco ajenas a esta figura. A ver si con la estación de Renfe sí, la conoce un poco más. Y que se debe reivindicar y bueno. ¿Pero es que se plantea la gente de dónde viene el nombre de la estancia? No, por eso, claro. Por eso estoy intentando yo defender la figura y dar charlas y conferencias, porque la gran olvidada, de verdad. Pensemos que eso que no hicimos con Clara Campoamor, no lo hicimos en vida, o no lo hizo el régimen en vida, lo tenemos que hacer nosotros ahora. Completamente de acuerdo. Así que tenemos a Clara Campoamor, tenemos por supuesto a Victoria Kent, que ya hemos hablado de ella, y de pues esa vinculación con el voto femenino y esa pequeña digamos coletilla que la incluimos siempre con respecto a esa reprobación de alguna manera, porque ella consideraba que todavía las mujeres no estaban preparadas para votar. Fue directora general de prisiones y consiguió que las cárceles donde las mujeres y los hombres, la cárcel de Carabanchel es obra de ella, es la cárcel de yeserías de mujeres, es decir, pensad que lo que hizo eso. No puede pasar a la historia. Claro, por eso. Solo la recordamos por eso. Por el tema del voto. Ella hizo cosas importantísimas. O la totalmente. que cantaban, prefiero no contarlo porque es una cosa muy... la cantidad que cantaba. Él hizo muchísimo por eso. Por supuesto. Hizo cosas muy importantes. Aquí la reivindicamos en todo lo positivo, por supuesto, y también he incluido a Dolores Ibarruri, una de las figuras también fundamentales. Falta Margarita Nelken, no sé, que falta Margarita Nelken y faltan muchas más, ¿no? Yo discreparía contigo, luego si quieres lo contamos, porque la vida de Margarita Nelken fue muy difícil. Ella estuvo afiliada, salió por Badajoz, Pero todas las vidas. Pero no la vida, quiero decir... Es decir, Margarita en el partido, por supuesto que hizo muchas cosas, además fue muy maltratada porque su vida sentimental, ella estaba, su relación fue con un diplomático, en fin, pero eso lo podéis ver en los libros y así de vez en cuando compráis libros. Pues a la vez de novia. Entonces quiero decir, solamente tiene, es decir, esta Margarita Nelken fue el terror de la Guardia Civil en Badajoz. La Guardia Civil en Badajoz no la perdonará en la vida todo lo que hizo a favor de los obreros, es decir, la famosa revolución agraria, pero la Guardia Civil la temía porque al tener estatuto, ser diputada, era inviolable. No le pasó lo mismo a José Calvo Sotelo y a algunos más, que tuvieron ese mismo problema, de todos los bandos. Por ejemplo, el hermano de José Ortega y Gasset, Eduardo Ortega y Gasset, tuvo que marcharse de España, era fiscal de la República en el año 36 y se tuvo que marchar corriendo porque hubo un atentado de los anarquistas y le mandaron una carta diciéndole: nosotros no fallamos. Margarita Nelken, yo quiero añadir que fue una de las personas más importantes para el exilio artístico, porque fue una de las principales críticas de arte y que dio a conocer a todos esos artistas y mujeres y hombres que se fueron al exilio y que gracias a ella, pues hoy en día podemos analizar y conocer lo que hicieron nuestros artistas en el exterior. No, tuvo muchos cambios, digo políticamente, no, estamos hablando artísticamente, chapó, te quiero decir, pero políticamente, tuvo una situación un poco compleja, pero yo, cuidado, tampoco es decir, discrepo en el sentido político, es decir, de militancia y todo eso, pero en el tema artístico coincido contigo. La propia Clara Campoamor en Argentina se dedicó contra don Claudio Sánchez Albornoz, y no he dicho Claudio, he dicho don Claudio Sánchez Albornoz, rector de la Universidad Complutense, de la Universidad Central, embajador en Lisboa y todo lo que fue. Don Claudio Sánchez Albornoz votó que no. ¿Pero por qué? Porque estaba en Acción Republicana, yo iba a decir porque el partido,
pero quiero decir también, bueno, hubo otros que votaron que sí y que votaron que no, pero en el caso concreto, por ejemplo, el pirata del Mediterráneo, como le llamó Cambó, el pirata del Mediterráneo era un tal don Juan March, que creo que sonará de la banca Marx. Sí. Este señor, y luego además fue el que pagó el avión cuando la época de Franco, este votó también que no. Y por ejemplo, el conde Romanones también votó que no. Pero bueno, no quiere decir... Es obvio que muchos votaron que no. Porque Intelectuales. Bueno, Bueno, pues nada, simplemente, no, casi ya nos hemos metido en el debate. Un poco la política, Sí, no, un poco la pues básicamente para cerrar era poner el acento sobre todas estas intelectuales, académicas y mujeres que también han hecho una gran labor en la misma época que Clara Campoamor y posteriormente, sobre esa necesidad de que las mujeres formen parte de la esfera pública y con igualdad de derechos y de obligaciones que los hombres, lógicamente. Así que nada, muchas gracias por su atención. Estamos, Nora, quiero agradecer a la... Que pregunten algo, déjalas. Espera, hombre, aquí te voy a cerrar el micrófono, ¿eh? Por supuesto, quiero agradecer a los que están aquí, a las profesoras, a Alberto, que bueno, pues nos ha dado una visión desde su especialización, bueno, pues que es mucha y que han tenido que ceñirse. Entonces ahora es vuestro turno, porque podéis comentar lo que queráis. Bueno, a ellos, a todos, porque como hemos dicho, esto es una reunión entre amigos y amigas y de personas que realmente, bueno, pues vemos este legado como importante y también, bueno, pues ver cómo ahora lo vivimos, ¿no? También sería una pregunta, como esto nos ha llegado ahora, decimos que, bueno, pues todo va así, ahora como estamos, pero bueno, podéis preguntar cualquier cosa a nuestros, bueno, pues aquí a especialistas. Estas personas. ya debate. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. No es exactamente una pregunta. Es una reflexión. Es una reflexión sobre lo siguiente. Efectivamente, a mí me ha encantado la exposición que habéis hecho los tres. Me parece importantísimo, en fin, reivindicar el papel de la mujer a lo largo no solamente de este último siglo, como ya ha conseguido, en fin, el derecho al voto, sino a lo largo de toda la historia. También me ha llamado mucho la atención una cosa, y es el concepto de los clichés, digamos, intelectuales o ideológicos que nosotros nos podemos, digamos, asimilar o vivimos con ellos y pensamos que las cosas fueron de una manera, pero realmente fueron de otra. Cuando tú has mencionado concretamente pues, el tema del voto universal o el voto general durante, en fin, de la FEPA, ¿no? Y efectivamente no lo había, o sea, solamente estaban permitidos los hombres y además ciertos hombres. Y también cuando Alberto, y ahí yo sí quería hacer una puntualización, pero no sé si estoy acertado, ¿no? Alberto me lo dirá. Me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que efectivamente el voto de la mujer ha sido un voto muy tardío en Europa. O sea, a lo largo de los años 60 pues había muchos países que todavía no se le permitían. Y tú has dicho, como ocurre hoy en día, ahora mismo en el mundo árabe, yo quería romper una pequeña lanza sobre ese tema, porque también tenemos un cliché ideológico sobre ese tema, sobre el mundo árabe. Y no es así, mira, verás. En el año 56, en Egipto, se establece una revolución, que es la revolución de los oficiales. Bueno, independientemente de los conceptos que podamos tener sobre eso, la mujer vota y tiene derecho al voto, y en Europa no lo había. Hoy en día, yo creo que no hay ningún país árabe donde el voto de la mujer no esté permitido. Sí que es cierto que en el Golfo Pérsico ese voto ha sido muy tardío. En Marruecos, por ejemplo, después de la independencia, pues hubo elecciones, muy poquito después de la independencia fue en el año 57 o 56, no recuerdo exactamente, pero hubo elecciones y las mujeres votaron. Hoy en día, en Marruecos, hay mujeres ministras. En Marruecos la embajadora es una embajadora, no es un embajador. En fin, en el resto del mundo árabe, independientemente de la posición que pueda tener o no, pero si nos constreñimos directamente a lo que es el concepto del voto,
la mujer en el mundo árabe. No, te lo agradezco. Tú como especialista del mundo árabe, Argelia lo consiguió nada más producirse la salida de Francia. Quiero decirte, Omán, la primera embajadora que... fue el país del Golfo Pérsico donde el voto de la mujer fue permitido. Pero estamos hablando de países que además obtuvieron su independencia en los años 50, en los años 60. Quizás la que no culpa... votaban, pero que no votaban porque estaban los ingleses. Eso te iba a decir, la culpa la vieron franceses e ingleses, que eran los que estaban sobre las colonias, sobre los territorios. Estoy totalmente de acuerdo. Una pequeña... Te lo agradezco. Muy importante lo que has comentado. Yo sé que tu especialidad es el mundo árabe y que conoces perfectamente todo el Golfo Pérsico y bueno, coincido plenamente contigo. Yo en ningún momento he hablado efectivamente de la conducción de la mujer en Arabia Saudí, en otros países. Eso es distinto. Sí, no, pero... nosotros estamos hablando de cosas diferentes. Vale. Efectivamente, Gracias por tu aportación, profesor. hay mucho que hablar, claro, efectivamente, y además efectivamente hay que pensar. Gracias. Pero a lo mejor no tiene, pero bueno, hablando del voto, eso sí había que decirlo. Lo siento. Gracias. Yo quería decir una cosa previa quizás a todo esto, y es sobre la educación de la mujer. Yo tengo unos libros fantásticos de 1867, me parece que habla de la educación de la mujer, y la educación de la mujer estaba dividida en clases. La educación de la clase alta, la clase media y la clase baja. Y de ahí no se salía. O sea, la clase baja pues está dedicada al servicio y a operar, en las casas, eso siempre, por supuesto. La clase media pues ya tenía otros condicionantes y la clase alta, bueno, pues la mujer estudiaba música, estudiaba más cosas de arte, etcétera, etcétera. Pero que en esa época ni siquiera la mayoría de las mujeres no tenían una educación, tenían la educación de casa o de una formación según su clase, que no les daba acceso a plantearse, pues ir a la universidad o ir incluso a un colegio, ¿no? Y entonces tampoco se podía, o sea, una gran mayoría de las mujeres tampoco se planteaban ni ser políticas, ni ser artistas, porque no lo llevaban en su educación, o sea, su educación era en la casa y con esas cosas, y luego que se casaran o no se casaran. Pregunta que te hago, Nuria. Cuando tú empezaste ciencias políticas, ¿cuántas mujeres erais y cuántos hombres había? Bueno, pues ahí teníamos... ¿50-50? No. Hombre, un poquito más hombres, pero 50-50. Lo que no teníais era profesoras casi, porque lo hemos estado investigando en los archivos. Tenían a don Manuel Fraga. En ciencia política no había profesoras, nos está costando mucho encontrar quiénes fueron las primeras. Profesoras no. Sí que te puedo decir que del grupo nuestro, de nuestra clase y demás, éramos bastante chicas, ¿eh? Había también nombres de... Ya había muchas mujeres en aquellos tiempos, pero profesoras no, porque estamos en los archivos sacándolas ahora y estamos sacando los planes de estudio y nos estamos quedando estupefactas con el tema. No teníamos. Exacto. A ver, era normal que en ese entorno las mujeres asumiesen su rol, ¿no? De, bueno, pues esto es lo que me dicen que tengo que hacer pero pese a ello, muchas se rebelaron y, aunque no recibieron la adecuada educación para querer participar en los espacios públicos, muchas salieron de ahí y quisieron hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que era la madre de Concha Méndez, la que le decía que qué hacía yendo a conferencias en la universidad, que eso no era un tema de señoritas, ¿eh? Entonces, creo que era la de Concha Méndez, no estoy segura porque lo leí en una biografía de Maruja Mayo cuando ellas iban, y como iban juntas, Maruja Mayo, Concha Méndez y otras tantas de aquellas, creo que fue ella la que le dijo que, pero enfadada realmente porque iba a conferencias en la universidad, claro. Pues no era lo que correspondía a las señoritas de bien, pero eso no implicaba que no lo hiciesen. Obviamente en las clases más bajas, pero ni mujeres ni hombres, ¿no? En las clases más bajas era muy difícil que un hombre acabase en la universidad, pues imagínate una mujer, ¿no?
Estoy hablando del 19, y principios del 20, luego ya no. Yo también. La entrada en la universidad después es diferente, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo tengo, enhorabuena, ha sido increíblemente didáctico. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Españoles y yo tengo dos curiosidades y dos preguntas. La curiosidad, cosas curiosas, la contradicción de que eran electas, eran diputadas, había diputadas y no podían votar, la mujer, quiero decir. Es una contradicción increíble. Y luego, otra, no existía disciplina de voto, por lo que veo. Entonces, Prieto se fue, se marchó. Ella era de elección republicana, pero la Rus, supongo que votaría que no. O sea, no había disciplina de voto. Esas son curiosidades. Y mi pregunta, ella dijo que sí, que era masónica. Ella perteneció, está escrito, aparecen en los papeles del archivo de Salamanca, que ella perteneció a la logia masónica desde el año, hasta el año 33. Yo no sé si del 31 al 33 o quizás antes. Ella perteneció a la logia masónica Nuevo Oriente, me parece que se llama, tengo por ahí la documentación, pero tampoco pensad que son muchísimos datos, aunque tengo creo tener una memoria donde recuerdo muy bien fechas. Partidos políticos, pues mira, 29 partidos políticos, pero en cada una de las elecciones. Aquello era, es decir, mayorías y minorías, se podía hacer lo que se quisiera, disciplina de voto ninguna. Y lo más grave y lo peor, es decir, hay el mayor politólogo, uno de los mejores politólogos, que es Giovanni Sartori, que ha fallecido hace unos años, decretó 3 momentos de la polarización, los peores de la polarización. La Segunda República, la República de Weimar, es decir, del año 18 al año 31, que es la llegada de Hitler al poder, y el Chile anterior a Pinochet, es decir, de Salvador Allende. Estos fueron los 3 momentos de polarización. Y perdonad que lo diga, y estamos aquí, y aunque se esté grabando, me da exactamente igual lo que quiero decir. Es decir, hoy en día la democracia española está más consolidada, pero en este momento la polarización en España es abismal. Y no continúo más, porque estamos hablando del año 2023, y aquí estábamos hablando de Clara Campoamor y del siglo XX. Pero si alguien quiere que sobre este tema continuemos, a nivel privado podemos hablar de polarizaciones. Y mi segunda pregunta. Era una contradicción, pero era posible. Sí, era posible. Que es que es raro, o sea, quiero decir que había 5 diputadas, o sea, electas por todo el mundo, se suponía que había un reconocimiento y no se podía votar a la mujer. O sea, no, es una contradicción, pero una realidad. Claro, porque y otra, Victoria, que cuando decía que era aplazar el voto que no estaba, todavía la mujer no estaba preparada. ¿Qué pensaba ella? ¿Cuándo podía estar preparada? Yo no tengo bola de cristal, lo que pensaba ella lo desconozco. Lo que ella decía lo sabemos, ¿no? O sea, es que fue una trampa, porque esto en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares lo encontramos. Se dice, o sea, se ha cerrado las puertas a la educación a las mujeres y luego se argumenta que no pueden votar porque no tienen educación. Fíjate, si no es entrar en una espiral infinita. Las mujeres no pueden tener derecho al voto porque no tienen educación, pero no tienen educación porque se les prohíbe tener ese acceso a la educación. Es una locura, ¿no? A ver, ella consideraba que no estaban preparadas en ese momento, pero como podemos decir, ¿y estaban preparados los hombres? ¿No iban a ir con el voto del cacique, con el voto del propietario de la fábrica, con el voto de... ¿no? El conde de Romanones pagaba 2 pesetas por cada voto. Salió elegido desde el año 1908 hasta el año 1950 y tantos en las Cortes de Franco, que se murió. Se murió el conde de Romanones y tal. Pagaba 2 pesetas. Os puedo decir lo que ocurría. Los sacerdotes podían lo mismo, no podían ser elegidos, pero no podían votar. Entonces eran unas contradicciones que pudieron existir. De todas formas, las mayorías, las minorías, hoy nos quejamos de la ley Don, pues las mayorías y las minorías en aquella época fueron distintas. Bueno. Se juzgaba más duro a las mujeres, y como hoy, tampoco nos sorprendamos, ¿no? Así que, bueno, pues así es, pero a mí me gustaría otra vez, ¿no?, decir que no puede quedar Victoria Kent solamente recordada
por aquel debate sobre el voto, porque hizo grandes cosas muy importantes y hay que recordarla por lo que hizo. A mí me duele a veces cuando queda solamente... Se había argumentado de alguna manera, decir, no entiendo, no, es que había un sector de la progresía que estaba convencida de que las mujeres, al no tener formación, iban a ser más fácilmente manipulables, ¿no? Al no tener esa educación, pero que yo repito, y los hombres, ¿no? Y los hombres, ¿no? Que también lo decía Clara Campoamor, porque Clara Campoamor argumenta en su discurso final que las mujeres que se están educando van a más velocidad que los hombres, con lo cual en el futuro, y mira, de verdad ahora las mejores notas son de las chicas, ¿vale? En todos los centros las mejores notas son de las mujeres. Clara Campoamor decía, como sigan a este ritmo, las mujeres pronto tendrán más educación que los hombres. Y hoy en día pues nos encontramos con que las notas más brillantes suelen ser de las jóvenes, ¿no? Así que vio bien claro el futuro. Censo electoral de 1932, 40% de las mujeres analfabetas, 36% de los hombres analfabetos. Y eso se hace porque se hace un censo para las elecciones, se le pide el nombre, se le pide la edad, se le pide la profesión y ponen saber leer y escribir. Estoy convencido que muy pocas mujeres engañaron, pero que muchos hombres, cuando poner la cruz de si saben leer y escribir, no iban a decir que ellos no sabían leer ni escribir. Y eso está en un censo electoral del año 32 que sirvió como voto para el año 33. Bueno, nos quedaríamos abriendo no ha pedido Maripaz que cierre, pero es imposible cerrar porque es un tema que ha abierto y que seguramente vamos a retomar. Esto ha sido como el principio de una actividad que creo que tiene que tener continuidad. Que nos vemos en verano aquí, seguramente en un curso. En verano, en primavera, cuando queráis, porque a la escuela hay que venir muchas veces. Así que es estupendo, además, en este entorno. Nos quedamos con eso de una mujer que, lo dio todo, realmente. No se le reconoció después de conseguir el voto femenino. Cayó en desgracia increíblemente, pero ella luchó. Y que, su legado, desde luego, ha trascendido y, podemos ver en ella, aunque pocas en muchos sitios, pero todo va uniéndose, sí hemos cambiado, necesitamos mucho cambio todavía, pero yo creo que la conciencia está ahí, que todas las personas forman parte de la sociedad y que todas hay que avanzar juntas, porque si no podemos hacer nada. Gracias a nuestros ponentes que lo han hecho.